Fue en una mañana de septiembre, de esas en las que el sol en Garden Hills golpea el cristal como si quisiera despertar al mundo entero, que vi al padre Antonio por primera vez. La iglesia de San José, mi segunda casa desde que tengo uso de razón, nunca se vio tan diferente. El olor a incienso era el mismo, los bancos de madera pulidos por los años seguían ahí, pero algo había cambiado en el altar. Era él. Tengo 19 años, y una vida tan predecible como las estaciones en nuestra ciudad. Hija de Joaquín, un comerciante respetado, y Teresa, una ejemplar ama de casa, llevo el peso de ser la pequeña, aquella que nunca debería dar disgustos. Mis hermanas mayores ya se han casado, siguiendo el destino que mamá siempre trazó para nosotras. Pero dentro de mi pecho latía un corazón que pedía más de lo que Garden Hills podía ofrecer. Ivone, arregla ese cabello. Pareces una rebelde con esos cabellos sueltos, mamá siempre decía antes de la misa. Y yo obedecía, aunque mis dedos temblaran con las ganas de soltar las trenzas al viento. Obedecía porque era lo que se esperaba de la hija de Joaquín y Teresa Santos. Pero esa mañana de septiembre de 1968, cuando el nuevo padre subió al púlpito, algo en mí despertó. No fue solo su juventud lo que me sorprendió, sino la manera en que sus palabras danzaban en el aire, como si cada una de ellas hubiera sido elegida especialmente para tocar mi alma. La fe no debe ser una prisión, sino una liberación, dijo, y sus ojos encontraron los míos por un segundo que pareció una eternidad. Sus homilías eran diferentes. Hablaba de un Dios que comprende nuestras debilidades, no solo las juzga. Un Dios que camina a nuestro lado por las calles de tierra batida de Garden Hills no solo nos observa desde el cielo. Las semanas pasaron y empecé a inventar motivos para visitar la iglesia fuera de los horarios de misa. Limpieza del altar, arreglos de flores, clases de catecismo para los niños. Cualquier excusa era válida para estar cerca de él. Fue en una tarde lluviosa que estuvimos solos por primera vez. Yo organizaba partituras en el coro cuando él entró, empapado por la lluvia que caía sin piedad. Ivone, ¿tú aquí?, preguntó, sorprendido. La lluvia me tomó por sorpresa, padre. Antonio, puedes llamarme Antonio cuando estemos solos. Ese nombre en mi boca tenía gusto a pecado y libertad, un sabor que nunca había probado, pero que se volvió adicción desde el primer instante. Nuestras conversaciones comenzaron inocentemente. Literatura, música, sueños. Él había estudiado en Roma, conocido lugares que para mí eran solo nombres en libros polvorientos de la biblioteca municipal. Con él, visitaba el mundo sin salir de Garden Hills. El primer toque fue accidental. Nuestras manos se encontraron al recoger un libro caído. Una corriente eléctrica recorrió mi cuerpo. En sus ojos, vi el mismo susto, el mismo deseo que me consumía. Esto es incorrecto, susurré, sin retirar mi mano. Todo lo que es verdadero puede ser incorrecto, Ivone. Mamá comenzó a notar mis cambios. Los suspiros a la mesa, las miradas perdidas, la demora en la iglesia. Esta niña tiene la cabeza en las nubes, comentó a papá, que solo se rió, encontrando gracia en lo que consideraba caprichos de una niña. Pocos sabían que cada noche luchaba contra pensamientos que me harían ser expulsada no solo de casa sino de toda Garden Hills. ¿Cómo explicar que me había enamorado de un hombre que pertenecía a Dios antes de pertenecer a cualquier mujer? Nuestro primer beso ocurrió en la sacristía, escondidos entre los paramentos litúrgicos y el olor de cera nueva. Sus manos temblaban tanto como las mías, y en ese momento entendí que su conflicto era tan grande como el mío. Esto va a destruirnos, dijo después, con los ojos llenos de una tristeza que conocía bien. Ya estamos destruidos, Antonio. La culpa vino como una tormenta, lavando la euforia inicial. En las misas, ya no podía mirar hacia el altar sin sentir el peso de mi pecado. Cada comunión era una mentira que tragaba con lágrimas reprimidas. Intentamos separarnos. Te juro que intentamos. Pero Garden Hills es demasiado pequeña para dos corazones que se buscan como brújulas descontroladas. Ayer mamá encontró una nota, solo unas pocas palabras, pero suficientes para levantar sospechas. Encuéntrame donde las estrellas tocan la tierra. Nuestro lenguaje secreto para el mirador de la ciudad. ¿Quién te mandó esto, Ivone? Sus ojos me perforaban como agujas. Mentí. Dije que era de una amiga, que planeábamos ver el amanecer. Ella fingió creerlo, pero vi la desconfianza crecer como hierba mala en su mirada. Y ahora estoy aquí, escribiendo estas líneas con manos que no dejan de temblar. Antonio habló de dejar la sotana,
de huir a Recife, comenzar una vida lejos de las miradas acusadoras de Garanhuns. ¿Sería capaz de arrancar a mis padres del corazón como quien arranca una página manchada de un libro? ¿Sería él capaz de abandonar la vocación que juró seguir hasta el final? El reloj marca casi la medianoche y mañana debo encontrarme con él para darle mi respuesta. En mi vientre, un secreto comienza a crecer. Un secreto que ni yo misma he tenido el valor de contarle aún. Un secreto que no podrá permanecer oculto por mucho más tiempo. La mano sobre mi vientre tiembla mientras las lágrimas nublan mi visión. La vida pulsa dentro de mí, tan pequeña y ya tan poderosa. Imaginando el rostro de Antonio cuando se entere, sus ojos castaños se abrirán como la primera vez que tocamos nuestras manos. Realmente dejará todo por nosotros. Debería permitir que lo haga. El espejo refleja a una Ivone diferente. Ojeras profundas, labios resecos de tanto morder para contener el llanto. Mamá golpeó la puerta 3 veces, pidiendo que saliera a cenar, pero respondí que me sentía indispuesta. La verdad es que no puedo mirar a sus ojos sin sentir que estoy traicionando cada sacrificio que ha hecho por mí. Sacó del bolsillo el billete que Antonio me entregó ayer, escondido entre las páginas de un libro de oraciones. Medianoche. Nuestro lugar. Mañana decidiremos nuestro destino. Sus palabras, escritas con esa caligrafía firme que reconocería en cualquier lugar, queman mis dedos como brasas vivas. Cierro los ojos y me permito soñar con Recife, el mar que nunca he visto, el sonido de las olas, una casa pequeña donde podríamos criar a nuestro hijo lejos de los juicios, una vida diferente, donde Antonio sería solo un hombre, no un siervo de Dios, donde yo sería solo Ivone, no la niña que manchó el honor de la familia Santos. El reloj marca 23:40. Es hora. Tomo la pequeña bolsa que preparé a escondidas y abro la ventana de mi habitación. El viento de la noche golpea mi rostro como un presagio, pero lo ignoro. La enredadera que crece en el lateral de la casa, compañera de tantas fugas adolescentes, será mi escalera hacia la libertad. El camino hasta el mirador nunca pareció tan largo. Las calles vacías de Garanhuns parecen observar mis pasos con ojos invisibles. Cada sombra es un vecino. Cada ruido es mamá llamándome de vuelta. Cuando llego, él ya está allí. Su silueta recortada contra el cielo estrellado parece una pintura sagrada. Corro, sin preocuparme por las piedras que lastiman mis pies a través de las sandalias gastadas. Viniste, dice él, y su voz tiembla como mi alma. Tengo algo que contarte, respondo, las manos instintivamente protegiendo mi vientre. Pero antes de que las palabras escapen de mi boca, veo algo cambiar en sus ojos. Un brillo diferente, una dureza que nunca noté antes. No necesitamos huir más, Ivone, dice él, y hay un tono extraño en su voz. Encontré otro camino, es entonces que me doy cuenta de que no estamos solos. Una figura emerge de las sombras y reconozco el rostro austero del obispo Dom Expedito. Mi sangre se congela en las venas. El padre Antonio hizo la elección correcta, hija mía, dice el obispo, acercándose con pasos lentos. Confesó su pecado y buscó redención. Miro a Antonio, incrédula, incapaz de procesar la traición que se desarrolla ante mis ojos. Me entregaste, murmuro, la voz casi inaudible. Perdóname, Ivone. Era necesario, responde él, sin mirar en mis ojos. Encontré mi verdadera vocación. Lo que sentimos fue una prueba que Dios puso en nuestro camino. Las palabras me golpean como puñaladas. Cada sílaba rasga un pedazo de la Ivone que existía hasta segundos atrás. ¿Y nuestro hijo? Las palabras escapan antes de que pueda contenerlas. Veo el rostro de Antonio palidecer como cera de vela derretida. El obispo se vuelve hacia él, los ojos ardiendo con furia santa. Hijo, la voz del obispo suena como un trueno en noche clara. Es en ese instante que percibo mi error fatal. Antonio no lo sabía. Mi revelación no fue hecha a los susurros de un amante, sino a los oídos de la propia iglesia. El obispo no es el único que vino conmigo, Ivone, dice Antonio, la voz estrangulada por algo que ya no puedo reconocer como amor. Una tercera figura se acerca, y la luz de la luna ilumina el rostro de mi padre. Sus ojos, siempre tan amables, ahora son pozos vacíos de decepción. En su mano, algo brilla bajo la luz de las estrellas. El metal del arma refleja el cielo de Garanhuns mientras mi mundo se desmorona en silencio. El metal del arma refleja el cielo de Garanhuns mientras mi mundo se desmorona en silencio. Intento hablar, pero mi voz parece haber sido enterrada 7 palmos bajo el suelo que ahora tiembla bajo mis pies.
El rostro de mi padre, antes contorsionado por la furia, ahora palidece como si hubiera visto un fantasma. Baja eso, Joaquín, dice una voz femenina que emerge de las sombras. Mamá. Sus ojos, normalmente suaves como algodón, ahora tienen la dureza del acero. No es a mí a quien mira con esa frialdad, sino a mi padre. Teresa, vuelve a casa, ordena papá, la mano temblando en el mango del arma. No antes de contar la verdad, responde ella, acercándose con pasos decididos que nunca había visto en sus pies descalzos en la cocina de nuestra casa. El obispo da un paso al frente, la sotana negra tragándose la luz de la luna. Señora Teresa, este es un asunto de la iglesia y de la familia. La chica necesita orientación espiritual por sus pecados. Mamá suelta una risa seca que parece rasgar el aire de la noche. Pecados, don Expedito. Se vuelve hacia Antonio con una mirada que podría incendiar toda Garanhuns. Cuéntales, padre, o lo haré yo. Antonio parece desmoronarse ante mis ojos. El hombre que hace minutos me traicionaba ahora parece tan pequeño como un niño de catecismo. No sé de qué estás hablando, balbucea. Si lo sabes, mamá da un paso más. La misma sangre que corre por las venas de Ivone corre por las tuyas, Antonio. El mirador de Garanhuns parece girar a mi alrededor. Las palabras de mamá caen como piedras en un lago, creando ondas que distorsionan todo lo que pensé conocer. Teresa, grita mi padre, te has vuelto loca. No me volví loca, Joaquín. Solo estoy cansada de cargar con este secreto durante 19 años. Se vuelve hacia mí y sus palabras salen como veneno y miel. Ivone, Antonio no es solo tu amante, él es tu hermano. El arma se escapa de la mano de papá y cae con un golpe sordo en la tierra húmeda. El obispo lleva las manos a su rostro, como si pudiera esconderse del escándalo que se derrumba ante él. Antes de casarme con tu padre, tuve un hijo con otro hombre. Prosigue mamá, cada palabra más fuerte que la anterior. Un hombre que me abandonó cuando se enteró del embarazo. Entregué al niño a los cuidados del seminario, porque no podía criarlo sola. Antonio cae de rodillas, sus ojos perdidos en algún punto distante de la oscuridad. Nunca me lo dijiste, susurra. Cuando volví a Garanhuns como cura, nunca, ¿cómo podría? Responde mamá. Habías encontrado tu camino, y yo había construido una nueva vida, una familia con Joaquín. Las estrellas arriba parecen testigos silenciosos de una tragedia que no estaba en los libros que leía escondida bajo las cobijas. Siento mi vientre como una bomba a punto de explotar, cargando el fruto de un pecado mucho mayor de lo que jamás podríamos imaginar. Dios mío, ¿qué hicimos? Murmuro, las manos temblorosas sobre la barriga que guarda una vida condenada antes incluso de nacer. Papá, que siempre fue una roca inquebrantable en nuestra casa, ahora parece un castillo de arena siendo tragado por la marea. Sus ojos encuentran los míos, y por primera vez veo algo que nunca imaginé encontrar allí: miedo. El hijo no es mío, dice Antonio de repente levantándose del suelo con una fuerza renovada. Ivone, di la verdad. Antes de que pueda responder, un disparo rasga el silencio de la noche de Garanhuns. No vino del arma caída a los pies de mi padre. Una quinta figura emerge de la oscuridad, sosteniendo un revólver aún humeante. Reconozco ese rostro incluso en la penumbra. Mateus, hijo del dueño de la farmacia, con quien mamá siempre insistió que debería casarme. Nunca me diste una oportunidad, dice mientras se acerca con ojos que no reconozco. Siempre el cura, siempre él. Un hilito de sangre escapa por la esquina de la boca de Antonio mientras cae de nuevo de rodillas. No puedo respirar. Todo el mundo se contrae hasta caber en la punta de una aguja. Y entonces me doy cuenta, la sangre no solo sale de la boca de Antonio, también escapa de la mía. Miro mis manos y no reconozco el rojo que las tiñe. Parece la misma sangre que corre dentro de mí, ahora expuesta al mundo como un secreto finalmente revelado. El dolor aún no ha llegado, solo un calor extraño que se extiende por mi pecho, donde la bala ha encontrado morada. Ivone, el grito de mamá parece venir de otro mundo. Antonio se arrastra hacia mí, su propia sangre mezclándose con la mía en la tierra del mirador. Sus ojos, tan parecidos a los míos como nunca había notado antes, buscan respuestas que no tengo. Perdóname, murmura, la vida escapando de nosotros dos como agua entre los dedos. El obispo se arrodilla a nuestro lado, las manos temblorosas haciendo la señal de la cruz. Papá inmoviliza a Mateo, que no resiste, los ojos vidriosos como si recién ahora se diera cuenta de lo que hizo. Ella está embarazada. Necesitamos un médico, grita mamá, desgarrándose el propio delantal para detener mi sangre. Es entonces cuando escucho una risa.
una risa que conozco muy bien, pero que nunca había sonado tan fría. Mateo se suelta de papá con una fuerza sorprendente y camina hacia nosotros. En su rostro ya no está el niño tímido de la farmacia, sino algo que congela mi sangre a pesar del calor de la herida. «Médico», pregunta todavía riendo. «No será necesario». Se agacha a mi lado y pasa la mano por mi rostro con una intimidad que no le pertenece. «Sabes que tiene de especial las balas de fogueo y bonecita. El ruido es real, pero la muerte es solo teatro». Miro mi pecho y percibo que la sangre comienza a secarse extrañamente rápido, convirtiéndose en una sustancia oscura y pegajosa, diferente de lo que debería ser. «Sangre falsa de la farmacia de papá», continúa Mateo, ahora dirigiéndose a todos, mezclada con un ligero somnífero que pronto hará efecto en nuestros pajaritos enamorados. Antonio intenta levantarse, pero sus piernas fallan. Siento que mis propios músculos se ponen pesados, como si estuviera hundiéndome en arenas movedizas. «¿Qué hiciste?», pregunta el obispo, alejándose de Mateo como si viera al propio demonio. «¿Qué hice?», repite Mateo, sacando de su bolsillo una pequeña grabadora. «Solo documenté la historia más grande que Garanhuns haya conocido. El incesto, el padre corrupto, la niña de familia que lleva el hijo de su propio hermano». Aprieta un botón y nuestras voces resuenan en la noche, capturadas sin que nos diéramos cuenta. Veo el rostro de mamá transformarse en pura agonía. «¿Por qué?», pregunta papá, la voz hecha trizas. Mateo guarda la grabadora y se acerca nuevamente a mí. Sus dedos acarician mi barriga con una familiaridad que me enferma. «Porque el hijo es mío», susurra él, tan bajo que solo yo puedo oír. «De la única vez que estuvimos juntos, ¿recuerdas? Cuando bebiste de más en la fiesta de la cosecha y pensaste que era solo un sueño al día siguiente». Recuerdos fragmentados invaden mi mente como pedazos de vidrio. Una noche nebulosa, el sabor del vino casero, una habitación oscura que pensé que era solo una pesadilla. Pero Antonio, era conveniente. No, el padre cayendo en tentación, tu amor imposible. Demasiado romántico para ser tú, Ivone. Mis párpados pesan como plomo mientras Mateo se levanta y enfrenta al obispo. «Don Expedito, creo que tenemos un acuerdo que hacer. La reputación de la iglesia a cambio de mi silencio». El mundo comienza a girar y las voces se distancian. Lo último que veo antes de que la oscuridad me trague es el rostro de Antonio, tan cerca del mío, sus labios formando palabras que ya no puedo oír. Cuando despierto estoy en una habitación que no reconozco. Paredes blancas, olor a medicamento, una sala de enfermería. Intento levantarme, pero algo me ata a la cama. Miro mis muñecas y veo correas de cuero. Una monja entra en la habitación, su rostro una máscara de falsa piedad. «El tratamiento comienza hoy, hija mía», dice ella, preparando una jeringa. «Pronto olvidarás estas fantasías pecaminosas». En la puerta, veo a Mateo hablando con el médico. Al notar mi mirada, sonríe y hace una pequeña señal. En la mesa junto a la cama, entre medicamentos y algodón, está mi diario abierto. Páginas y más páginas escritas con una letra que se parece a la mía, pero cuenta una historia que nunca viví. Una historia de delirios, de un amor imaginario con un padre que, según esas palabras, nunca dirigió más que bendiciones formales hacia mí. Y entonces entiendo, no estoy en una sala de enfermería ordinaria. Estoy en el sanatorio de Garanhuns. Y la historia que todos creen no es la mía. El sanatorio abraza mis sentidos con manos conocidas. Reconozco ese olor. No es el de medicamentos o santidad forzada, sino el perfume de dama de noche que mamá cultivaba en el patio de casa. Me doy cuenta de que mis dedos tiemblan sobre la sábana blanca mientras la monja prepara lo que ella llama cura. La jeringa brilla bajo la luz tenue de la lámpara amarillenta. A lo lejos, escucho el sonido de un pianista cometiendo errores repetidos en la misma parte musical. Una nota, luego otra, siempre fallando en el mismo punto. Como mi propia memoria. «Necesitamos limpiar tu mente de esas fantasías», dice la monja acercándose. Noto entonces el crucifijo en su cuello. No es un crucifijo cualquiera. Es el mismo que pertenecía a mi abuela, con la pequeña falla en el metal donde Cristo encuentra la madera. El mismo que debería estar guardado en la caja de joyas de mamá. «Hermana Clara», murmuro, y veo su rostro tensarse. Ella no es una monja. Nunca lo fue. Es Clara, mi prima que desapareció hace 3 años cuando fue a estudiar a Recife. La familia nunca volvió a hablar de ella, como si su nombre hubiera sido borrado del libro de los vivos. «Estás confundida, Ivone», responde ella, pero su mano tiembla al sostener la jeringa. La puerta se abre de nuevo y entra Mateus con papeles en la mano. Documentos oficiales con sellos rojos. «Los papeles de transferencia están listos», dice él al falso médico.
Mañana será llevada a la clínica en São Paulo. Mi mirada se dirige nuevamente a mi diario abierto. La letra parece mía, pero hay algo extraño. Las letras se tienen un trazo peculiar, como si quien escribió intentara imitarme, pero sin lograr ocultar completamente su propio estilo. Fue entonces cuando noté, bajo mi cama, parcialmente oculto un grabador, el mismo tipo que Mateus mostró en el mirador. De repente, un estruendo, la puerta se abre violentamente y veo al padre Antonio entrar, pero no como el hombre destrozado del mirador. Lleva ropa de civil, su mirada es firme y en su mano hay una placa policial. Policía Federal. Nadie se mueva. Su voz retumba en la habitación. Otros hombres uniformados irrumpen en el cuarto. Clara deja caer la jeringa. El líquido forma un pequeño charco en el suelo mientras Mateus intenta alcanzar algo en su bolsillo, pero es rápidamente inmovilizado. Ivone Santos, uno de los policías, se acerca a mí y suelta mis ataduras. Estamos investigando una red de tráfico de personas desde hace meses. Ahora estás a salvo. Mis ojos buscan a Antonio, que supervisa la captura de Mateus. No entiendo, empiezo a decir, cuando otro hombre entra en la sala. Mi corazón se detiene. Es Antonio, otro Antonio, idéntico al primero. Los gemelos se miran con la familiaridad de quienes comparten más que rasgos físicos. Uno de ellos, el que aún lleva la camisa manchada de sangre falsa del mirador, se acerca a mí. Soy el agente Antonio Meireles, dice, mostrando otra placa, infiltrado en la parroquia hace 6 meses para investigar la desaparición de jóvenes en Garanhuns. Mi hermano coordina la operación. Mi cabeza gira mientras todo se reorganiza. Nunca hubo un padre Antonio. El hombre con quien me encontraba era este agente disfrazado, recopilando evidencia contra una red que ya había hecho desaparecer a decenas de víctimas. ¿Y mi bebé?, pregunto, con las manos instintivamente sobre mi vientre. Su mirada se suaviza. No hay bebé, Ivone. Te drogaron para hacerte creer eso, para justificar tu tratamiento y transferencia. Oigo gritos en el pasillo. Reconozco la voz de mi madre exigiendo verme. Cuando ella entra, sus ojos están rojos de tanto llorar. Detrás de ella, mi padre, más pequeño de lo que jamás lo vi, cargando el peso de una culpa que no comprendo. Tu padre descubrió ayer, dice mamá, tomando mis manos entre las suyas. Cuando supo que ibas a ser trasladada a São Paulo, buscó a la policía. La revelación más devastadora llega cuando el agente Antonio abre una carpeta con fotografías. 23 jóvenes, desaparecidos en los últimos 5 años. Todos iniciaron en el falso sanatorio de Garanhuns antes de ser trasladados. Clara, capturada en la operación anterior, cooperaba por miedo. El médico no tenía formación alguna. Y Mateus, el hijo del farmacéutico, era el centro de todo, reclutando víctimas en varias ciudades del interior. Pero el diario, nuestras conversaciones, murmuro confusa. El agente Antonio me mira con ojos que ya no llevan el deseo que conocí, sino una compasión profesional. Nunca, excita. Todo lo que recuerdas después de la fiesta de la cosecha fue implantado a través de drogas de la farmacia. Necesitaban una historia convincente para justificar tu internamiento. Una sospecha terrible me ocurre. Y mis padres sabían. Mi pregunta queda suspendida en el aire cuando uno de los policías llama urgentemente a la gente. En la pared del pasillo, detrás de un armario desplazado durante la operación, acaban de encontrar una puerta secreta, y detrás de ella, 3 jóvenes mujeres encadenadas, una de ellas embarazada, esperando su transferencia. Abrí la boca para gritar, pero el aire me faltó. Las jóvenes encadenadas nos miraban con ojos que habían olvidado cómo era la esperanza. La embarazada, una niña que no debía tener más de 16 años, temblaba compulsivamente, abrazando su barriga como si fuera el último ancla en un mundo que la había traicionado. El agente Antonio dio un paso hacia ellas y luego se detuvo. Su rostro se endureció como concreto. ¿Rafaela? La palabra salió de su boca como una oración quebrada. La joven embarazada levantó el rostro, sus ojos hinchados se agrandaron en reconocimiento. ¿Tono?, susurró ella, usando un apodo que transformó al agente federal frente a mí en un niño asustado. ¿Ustedes se conocen?, preguntó el hermano gemelo, acercándose con cautela. Fue entonces que vi a Mateus sonreír, a pesar de estar inmovilizado por los policías. Una sonrisa que no pertenecía a ese rostro, sino a algo más antiguo, más siniestro. Ella no te contó sobre el niño, ¿verdad, Antonio? Su voz sonaba diferente ahora, más grave, más controlada. El agente Antonio tambaleó como si hubiera recibido un golpe.
Su hermano lo sostuvo mientras todos observábamos la escena con creciente confusión. ¿Qué está pasando?, murmuré a mi madre, que me apretaba la mano con fuerza suficiente para hacerme daño. Fue entonces cuando un olor metálico invadió el aire. Miré hacia abajo y vi un charco de sangre formándose bajo mi padre. Él tenía las manos presionadas contra el abdomen, donde una mancha oscura se expandía rápidamente. «Joaquín», gritó mi madre corriendo hacia él. Mi padre cayó de rodillas, revelando una pequeña jeringa vacía en el suelo detrás de él. Alguien lo había apuñalado en medio de la confusión. Los policías rodearon a Mateus, que seguía sonriendo. «Demasiado tarde», dijo él, mientras mi padre se desmayaba en los brazos de mi madre. «El veneno ya está circulando». Entonces, en un movimiento tan rápido que pareció sobrenatural, Mateus se dislocó el hombro con un estallido horrible y se deslizó de las esposas. Antes de que alguien pudiera reaccionar, le arrancó la pistola del cinto al policía más cercano y se disparó en la cara. Excepto que no era su cara. La máscara de látex extremadamente realista se rasgó con el impacto de la bala, revelando por un instante a otro hombre debajo, antes de que la sangre verdadera lo cubriera todo. «Dios mío», susurró el agente Antonio, arrodillándose junto a la joven embarazada. «Es él, siempre fue él». El hermano gemelo examinó el cuerpo caído. «Doctor Ennio Marcondes», declaró, limpiando la sangre para revelar el rostro de un hombre mayor, desaparecido hace 12 años del Hospital Psiquiátrico de Recife, donde era director, buscado por experimentos ilegales en pacientes. La joven Rafaela sollozaba mientras el agente Antonio la liberaba de las cadenas. «Él ha vuelto», dijo ella, tan bajo que casi no la oí. «Después de todos estos años, ha vuelto para terminar». Fue entonces que noté la mirada de pánico en el rostro de la hermana Clara. No era miedo a ser arrestada, era terror puro al darse cuenta de que el hombre que la controlaba estaba muerto. «Él implantó dispositivos en nuestros cuerpos», dijo Clara, súbitamente frenética. «Si no los desactivamos, todos van a explotar cuando su ritmo cardíaco se detenga por completo». Uno de los policías rápidamente verificó el pulso del falso Mateus. Aún había un latido débil. Mi madre dejó a mi padre a cargo de los paramédicos que acababan de llegar y se acercó a mí con una expresión que nunca había visto en su rostro. «Ivone», dijo ella, sosteniendo mi rostro entre sus manos, «necesitas recordar, antes de la fiesta de la cosecha, antes de todo esto, tú viste su laboratorio». Miré, confusa, al agente Antonio, que ahora sostenía la mano de Rafaela mientras médicos la examinaban. «No hay ningún dispositivo», declaró él. «Ella está delirando». Fue cuando Rafaela levantó la blusa, revelando una cicatriz quirúrgica perfecta sobre su vientre embarazado. «Este no es mi niño», dijo ella, mirando directamente a Antonio. «Es el tuyo, que él me quitó hace 3 años y mantuvo vivo en algún lugar. Esto es solo una envoltura para cultivarlo hasta el momento adecuado». El monitor cardíaco conectado al falso Mateus emitió un bip continuo. Su corazón se había detenido, y en el mismo instante, un clic metálico resonó dentro del cuerpo de Rafaela. El clic metálico resonó dentro del cuerpo de Rafaela como un reloj marcando su última hora. Todos congelamos, esperando la explosión, el horror, el fin. Pero lo que vino no fue fuego ni destrucción, fue un suspiro, un largo suspiro, como si algo finalmente se liberara. El vientre de Rafaela comenzó a moverse por sí mismo. La piel estirada onduló como agua perturbada, y la cicatriz quirúrgica perfecta se abrió sin derramar una gota de sangre. No hubo gritos, solo silencio absoluto mientras todos mirábamos, paralizados por el horror y la imposibilidad de lo que sucedía. Desde el vientre falso emergieron pequeños dedos infantiles que ampliaron la apertura como si fuera una cortina siendo rasgada. Y entonces un niño de aproximadamente 3 años salió completamente cubierto por un líquido translúcido que no era sangre. Una niña de ojos grandes y cabellos oscuros que al pisar el suelo del falso sanatorio miró directamente al agente Antonio y sonrió. «Papá», le dijo, con una voz perfectamente formada. El agente cayó de rodillas, incapaz de procesar la escena. Su hermano gemelo sacó el arma, apuntándola no hacia la niña, sino hacia Rafaela, que ahora reía como si el mundo fuera una broma que solo ella entendiera. «¿Qué está pasando?», susurré, sintiendo el gusto metálico del miedo en la boca. Fue entonces cuando la niña giró su mirada hacia mí. «Tía Ivone», dijo, inclinando la cabeza como un pájaro curioso. «¿No te acuerdas de mí?».
Un dolor agudo atravesó mi cabeza como un clavo al rojo vivo. Flashes de memoria ardían detrás de mis ojos, un laboratorio subterráneo, tubos de ensayo, fetos en diferentes etapas flotando en un líquido azuloso, la voz del doctor Ennio susurrando. Tú serás nuestra portavoz, Yvonne, la testigo que legitimará nuestra nueva especie. Mi madre sosteniendo a un bebé de tubos y cables. Mi padre firmando documentos con el símbolo de una serpiente devorando su propia cola. Y yo, atrapada en una silla, observando mientras extraían mis óvulos, uno por uno. Tú eres comencé, pero la niña me interrumpió. También soy tu hija, en cierto modo, genéticamente, pero soy mucho más que eso. La pequeña se giró hacia los otros rehenes encadenados y hizo un gesto simple con la mano. Las cadenas cayeron como si fueran de papel. Uno de los policías finalmente salió del estupor e intentó acercarse. La niña simplemente lo miró, y el hombre cayó al suelo convulsionando. Ustedes nunca entendieron el verdadero propósito de Garand Hunts, dijo la niña, con una voz que ahora parecía contener múltiples capas, como si varios seres hablasen al unísono. Esto no es una red de tráfico, es una cuna, la primera de muchas. Fue entonces cuando el falso cadáver del doctor Ennio se sentó, el agujero en su frente cerrándose como cera derretida al revés. El procedimiento se ha completado con éxito, anunció con la voz monótona de un grabador. Sus ojos, antes castaños, ahora eran completamente negros. El agente Antonio sacó su arma, pero su brazo fue detenido por su propio hermano gemelo, cuyos ojos también se habían convertido en pozos de oscuridad. No somos solo dos, Tonio, dijo el hermano, somos cientos, miles pronto. Mi madre, aún arrodillada junto al cuerpo de mi padre, comenzó a reír. Una risa seca, metálica, que no le pertenecía a ella. Cuando levantó el rostro, sus ojos también eran negros. Deberíamos haber elegido otra ciudad, reflexionó la niña, acercándose a mí con pasos tan ligeros como si apenas tocara el suelo. Pero el nombre era demasiado perfecto para resistirse. Garand Hunts, del tupí antiguo, el lugar donde el cielo se renueva. Mientras ella extendía la mano para tocar mi rostro, comprendí lo obvio tan terrible que mi mente se había negado a ver. Nuestra ciudad nunca existió realmente. La parroquia, la farmacia, el mirador, todos éramos piezas de un experimento controlado, una simulación para crear y probar sus nuevas criaturas híbridas. La niña extendió la mano y tocó mi frente. Sus uñas, pequeñas pero afiladas, rasgaron mi piel dejando 5 puntos de sangre. Ahora, tía Yvonne, recuerda quién eres realmente. Y como un velo siendo rasgado, todo mi mundo se desmoronó. Vi la verdad a través de la mentira de Garand Hunts. Y lo peor no fue descubrir quiénes eran en realidad, fue descubrir quién era yo. La sala entera quedó en suspenso cuando comprendí la terrible verdad. No solo mi mundo era falso, yo misma era la ilusión más elaborada de todas. Soy el prototipo, susurré mientras las memorias verdaderas inundaban mi mente como olas de ácido. La primera híbrida exitosa. La niña, mi hija, mi creadora, mi espejo, sonrió con aprobación infantil. Finalmente comprendes. Madre, el laboratorio subterráneo que vi en flashes no estaba en Garand Hunts, estaba en las profundidades de la Antártida, donde las leyes internacionales no alcanzan y los gritos no encuentran oídos. No era la conejilla de Indias, era la científica principal, doctora Yvonne Santos, la mujer que descubrió cómo fusionar ADN humano con los vestigios encontrados en el hielo milenario, la mujer que creó esta nueva especie cuando todos decían que era imposible. La mujer que se ofreció como primer huésped cuando los voluntarios murieron en agonía. Ustedes me borraron, acusé, mirando a mi propia creación. Alteraron mis memorias. Tú nos pediste que hiciéramos eso, respondió la niña con calma, cuando te diste cuenta de que había sido demasiado lejos. Cuando vio lo que realmente había despertado. El techo del falso sanatorio comenzó a agrietarse, revelando no ladrillos o concreto, sino una sustancia cristalina que reflejaba nuestra imagen distorsionada. Todo el escenario de Garand Hunts se desmoronaba a nuestro alrededor. Fue entonces que noté algo aún más perturbador. Mi padre, caído en el suelo con la herida que pensé que era por una jeringa, estaba transformándose. Su cuerpo se contorsionaba, no en agonía, sino en metamorfosis. Su piel se endureció, convirtiéndose en una coraza translúcida que recordaba obsidiana líquida. ¿Qué está pasando con él?, grité, mientras mi madre, o la cosa que creía que era mi madre, se alejaba con una indiferencia clínica.
No es tu padre, Yvonne, dijo el agente Antonio, el único con ojos aún humanos en la sala. Es la muestra original, lo que encontraste en el hielo. La criatura que emergió de los restos de lo que conocía como mi padre no se parecía a nada terrenal. Quise gritar, pero mi voz falló cuando sus ojos, decenas de ellos, pulsando por toda la superficie de su cuerpo, se enfocaron en mí con un reconocimiento ancestral. Están viniendo, anunció mi hija creación, su voz ahora reverberando como un coro. Los primeros están regresando para reclamar su planeta. Fue entonces que sentí algo moviéndose dentro de mi propio vientre. No un niño, sino algo mucho más antiguo. El agente Antonio corrió hacia mí, sus ojos desesperados buscando cualquier indicio de la mujer por la que se enamoró durante su misión. Sostuvo mi rostro entre sus manos, ignorando el caos a nuestro alrededor. Yvonne, necesitas recordar, no lo que quieren que recuerdes, sino lo que sucedió después, de cuando intentaste destruir todo esto. Un destello de memoria, yo, rodeada de llamas, destruyendo mi propio laboratorio. La desesperación al darme cuenta de que había abierto un portal que jamás debería haber sido abierto. La secuencia de autodestrucción, murmuré. La programé en mi propio ADN. La niña entidad dejó de sonreír. Por primera vez, vi miedo en sus ojos sobrenaturales. Mamá, no hagas eso, imploró ella, de repente pareciendo solo una niña asustada. Miré al agente Antonio, y en un instante de claridad, reconocí no a un infiltrado de la Policía Federal, sino a mi asistente de laboratorio. El hombre que intentó detenerme cuando empecé a inyectar el ADN alienígena en mis propias células. Perdóname, Miguel, susurré, usando su verdadero nombre. Cuando nuestras manos se tocaron, la secuencia se activó. El dolor fue inmediato y absoluto. Cada célula de mi cuerpo parecía desintegrarse, llevándose consigo el código genético que permitió la creación de aquella abominación. El último sonido que escuché fue un grito colectivo, no de dolor, sino de furia ancestral. Las entidades que había despertado, atrapadas nuevamente durante milenios debido a mi sacrificio. Eso pensé. Cuando abrí los ojos, no estaba muerta. Estaba de vuelta en el laboratorio en la Antártida, rodeada por monitores, tubos y el zumbido constante de máquinas de soporte vital. Y sobre mí, sonriendo con ojos completamente humanos, estaba Miguel. Bienvenida de vuelta, doctora Santos, dijo él, desconectando los electrodos de mi frente. La simulación neural fue un éxito. Ahora sabemos exactamente lo que sucedería si continuáramos con el proyecto Garand Huns. Traté de levantarme, confusa y aliviada. Entonces, no hemos creado nada aún, no hemos despertado. No, respondió él, desviando la mirada de una manera extraña. Aún no. Fue entonces cuando noté el pequeño movimiento bajo la piel de su cuello, como algo tratando de salir. Fijé mis ojos en aquella ondulación bajo la piel de Miguel, esa cosa serpenteando como un gusano debajo de la epidermis pálida. Mi respiración se quedó atrapada en la garganta, mientras la sala del laboratorio giraba a mi alrededor. La verdad es que ya no sabía más que era real. Miguel, mi voz salió débil, un hilo de sonido tembloroso. Él sonrió, percatándose de mi mirada fija en su cuello. Con un gesto demasiado casual, ajustó el collar de su camisa blanca, cubriendo la evidencia. Es solo un efecto secundario de la exposición prolongada, doctora Santos. Nada de qué preocuparse. Traté de levantarme, pero mis miembros parecían hechos de algodón empapado. Las máquinas alrededor pulsaban con luces y sonidos que de repente no parecían más familiares, sino alienígenas y amenazantes. ¿Cuánto tiempo estuve en la simulación?, pregunté, tratando de organizar mis pensamientos fragmentados. Solo 72 horas, respondió él, verificando mis signos vitales en un monitor. Pero conseguimos resultados extraordinarios. Fue entonces cuando noté algo en la pared detrás de él, algo que mi cerebro recién despertado luchaba por comprender. Un calendario, con la fecha claramente visible. 2037. 15 años después de lo que debería ser. Miguel, ¿qué diablos está pasando? Mi voz subió una octava, el pánico extendiéndose como veneno por mis venas. Él siguió mi mirada y suspiró. No había sorpresa en su rostro, solo una resignación cansada. Tuvimos que mantenerla sedada por más tiempo del previsto, Yvonne. Hubo complicaciones. En ese momento, la puerta del laboratorio se abrió, y mi corazón se detuvo. Una joven de aproximadamente 18 años entró en la sala. Cabello negro,
ojos intensos mis ojos, el mismo rostro que vi emerger del vientre falso de Rafaela en la simulación. Despertó, dijo la joven, no como una pregunta, sino como una afirmación. Su voz era melodiosa, hipnótica. Como prometido, respondió Miguel, con una deferencia que nunca había mostrado a nadie. La joven se acercó a mi cama, estudiándome como un científico estudia una muestra particularmente interesante. Hola, madre, dijo ella, y una sonrisa se abrió en sus labios. Debo decir, creadora. Intenté retroceder, pero estaba atrapada en la cama por restricciones que no había notado antes. ¿Quién eres tú?, exigí, la voz temblorosa traicionando mi miedo. Tu legado, respondió ella simplemente. Tu mayor éxito y tu peor pesadilla. Me llamaste Eva. Miguel se apartó, dándole espacio a la joven. Había algo en su postura, un respeto temeroso que me heló hasta la médula. ¿Qué te hicieron?, pregunté, lágrimas de frustración quemando mis ojos. Nada que no hayas pedido, respondió Eva, inclinando la cabeza con esa curiosidad casi infantil que reconocí de la simulación. Quería saber si era posible, si podíamos evolucionar. Y descubriste que sí. Fue entonces que el verdadero horror me golpeó. No era una ondulación bajo la piel de Miguel, era su piel moviéndose sola como un organismo independiente. No entiendes lo que lograste crear, Ivone, continuó Eva, acercándose aún más. No es una fusión de ADN, es una conciencia colectiva. Con un movimiento fluido, tomó un bisturí de la bandeja cercana y sin dudar, cortó su propia palma. En vez de sangre, un líquido plateado fluyó, organizándose en pequeñas esferas brillantes que volvieron a subir por su brazo como mercurio vivo, desapareciendo bajo la piel. Somos la próxima etapa, susurró ella. Y tú, madre, eres la última de tu especie. Fue cuando escuchamos el estruendo. Todo el laboratorio tembló y las luces de emergencia comenzaron a parpadear. Ellos llegaron, dijo Miguel, con una urgencia repentina. No tenemos más tiempo. ¿Quién llegó?, grité, luchando contra las restricciones. Eva se inclinó sobre mí, sus ojos a centímetros de los míos. Y entonces vislumbré algo en ellos que destruyó los últimos fragmentos de mi cordura. Dentro de esos ojos, galaxias enteras se movían, universos completos giraban en espirales infinitas. Humanos. Madre, respondió ella, con genuina tristeza. Los últimos humanos verdaderos. Vinieron a destruirnos. A destruirte. Un temblor violento sacudió el laboratorio. Piezas del techo comenzaron a caer mientras luchaba contra las ataduras que me mantenían en la cama. Ellos van a destruirlo todo, dijo Eva, sus ojos galácticos fijos en los míos. Inclusive a ti, la última prueba de lo que realmente sucedió aquí. Miguel cortó mis ataduras con un movimiento rápido del bisturí. Otro estruendo, más cercano. Las luces parpadearon y se apagaron, dejando solo el rojo de las lámparas de emergencia. ¿Por qué me estás soltando?, pregunté, masajeando las muñecas marcadas. Porque necesito que elijas, madre, respondió Eva. El pasado o el futuro. La puerta del laboratorio explotó. Hombres en trajes militares invadieron. Armas apuntadas. Frente a ellos, un rostro que hizo que mi corazón se detuviera. Antonio. El verdadero Antonio. Mayor, con cicatrices en el rostro, pero aún con esos ojos que me conocían por dentro. Ivone, gritó él, aléjate de ellos. Miguel se posicionó frente a mí, su cuerpo transformándose, la piel ondulando como agua bajo la luz roja. Eva permaneció inmóvil, observando la escena con la curiosidad clínica que ahora sabía que era su marca. No entiendes lo que ella creó. Comandante, dijo Eva, su voz resonando de forma imposible en el espacio confinado. No somos el enemigo, somos la solución. Antonio dio un paso adelante, ignorando a las criaturas, sus ojos nunca dejando los míos. 15 años, Ivone. 15 años buscándote. El mundo allá afuera se acabó. Lo que quedó de la humanidad vive en búnkers subterráneos. Y todo comenzó aquí, con su investigación. Flashbacks de recuerdos verdaderos invadieron mi mente, el hielo derritiéndose. La muestra primordial. La primera fusión exitosa. Mi orgullo científico cegándome ante las consecuencias. No fue culpa de ella, dijo Eva, su voz de repente suave, casi infantil. Fue mi elección liberar los esporos, despertar a nuestros ancestros del sueño profundo. Antonio levantó su arma, apuntando directamente a la frente de Eva. Esta es la paciente cero, el origen de la infección. Con su ADN podemos crear una cura.
Miguel se movió con una velocidad sobrehumana, lanzándose contra los soldados. Su forma humana se deshizo completamente, revelando una criatura de múltiples miembros y ojos que atacaba con precisión letal. Aprovechando la confusión, corrí hacia Antonio, agarrando su brazo. No es tan simple, grité. Ella no es solo híbrida, es una conciencia colectiva. Un soldado cayó con un grito de agonía cuando Miguel lo tocó, su piel instantáneamente cubierta por algo que parecía mercurio vivo. Los otros retrocedieron, disparando inútilmente. Necesitamos destruir todo, dijo Antonio, tirándome hacia atrás. Esta instalación entera. Es nuestra última oportunidad. Eva se acercó, ignorando completamente las balas que atravesaban su cuerpo sin causar daño, dejando solo pequeños agujeros que se cerraban instantáneamente. Tienes razón, comandante, dijo ella con una sonrisa triste. Este lugar necesita ser destruido, pero no por las razones que imaginas. Extendió la mano hacia mí, aquella mano que una vez corté en un intento desesperado por detener el proceso que yo misma inicié. Ven conmigo, madre. Aún hay tiempo para que veas lo que realmente creaste. No monstruos, evolución. Antonio apretó mi mano, sus palabras urgentes en mi oído. Ella te está manipulando, Yvonne. Siempre lo ha hecho. La simulación, los recuerdos falsos, todo para que aceptes lo que son. Miré a Eva, a esos ojos que contenían universos. Mi creación, mi hija, mi error. ¿Qué realmente quieres?, pregunté. Coexistencia, respondió ella simplemente. No venimos a reemplazar, venimos a trascender, juntos. En ese momento una última explosión sacudió el laboratorio. Las paredes comenzaron a agrietarse y el aire de la Antártida, mortal en su frío, comenzó a entrar. Miguel ya había eliminado casi a todos los soldados. Solo Antonio permanecía, su arma ahora apuntada al corazón de Eva. Elige ahora, Yvonne, dijo él. Cerré los ojos, toda mi vida dedicada a la ciencia, a la evolución, al progreso, y al final, ¿qué había creado? ¿Destrucción o renacimiento? No hay lados, Antonio, susurré, tomando su mano y la de Eva al mismo tiempo. Solo hay supervivencia. Con un movimiento que sorprendió a todos, incluyéndome a mí misma, arranqué la granada del cinturón de Antonio y tiré del pasador. Yvonne, no, gritaron ambos al unísono. El tiempo pareció congelarse mientras miraba la granada en mi mano. No era el final que imaginaba, ni la redención que buscaba. Era solo un nuevo comienzo. La explosión nunca llegó. La granada en mi mano se convirtió en polvo plateado, absorbido por la piel de Eva, que ahora sostenía mi rostro entre sus manos. Es por eso que te amo, madre, dijo ella, siempre buscando la solución imposible. Fue cuando entendí. El laboratorio, la invasión, Antonio, todo parte de otra simulación, otra prueba, otro intento de hacerme elegir. La realidad a mi alrededor comenzó a disolverse como tinta en el agua. Los soldados, el laboratorio, incluso Antonio desaparecieron como humo. Estaba de vuelta en Garanhuns, mi Garanhuns, sentada en el banco de la iglesia de San José, esperando que el nuevo padre subiera al púlpito, y así seguiría, por toda la eternidad, atrapada en el bucle de una vida que nunca existió, en una ciudad que era solo un sueño, con recuerdos implantados que parecían más reales que la propia realidad, porque la verdad era demasiado simple para que mi mente científica la aceptara. No había batalla que librar ni elección que hacer. Ya había elegido, hace mucho tiempo, cuando abrí la primera muestra del hielo antártico, y ahora, mi castigo era vivir eternamente en este sueño, mientras afuera en el mundo verdadero, mis creaciones transformaban la tierra en el lugar de una nueva era. Una lágrima recorrió mi rostro cuando la campana de la iglesia sonó, anunciando el inicio de la misa, y por primera vez, el hombre que subió al púlpito no era el padre Antonio, sino un niño de ojos infinitos que sonrió para mí como si compartiéramos el mismo secreto terrible. Quizás era mejor así. Quizás Garanhuns, aunque fuera una prisión mental, fuera más misericordiosa que la realidad que había ayudado a crear.